Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes. Esa ruptura, como lo digo, no es un tema menor, es una cuestión dramática que ocurre aquí, en todas partes del mundo, y que implica un manejo extremadamente complejo. Por eso es que la idea es que los aneurismas tienen siempre que operarse en lugares que manejen un volumen importante. En aneurismas voy sobre las 160, me parece. En tumores, justo el día revisaba para una publicación, muchísimo. Trauma es otra de las patologías que manejamos harto. Entonces, gracias a Dios, todos estos 17 años que ya voy a estar acá en el país, he estado con harto trabajo, siempre, gracias a Dios, ocupado y tratando de hacer lo mejor por los pacientes. Es clave tu comentario porque ya lo hemos vivido en la pandemia. La mayoría de mortalidad está dada por la automedicación, por el tomemos de líquido que le hizo bien al vecino, o esta tabletita es lo ideal. En el tema neurológico, como lo dije al comienzo, siempre hay que estar atentos a esto. No es que por un dolor de cabeza corremos al médico, pero este rato las redes de médicos familiares, de médicos generales, están en la capacidad de reconocer esto. Si en alguna área del cuerpo es importante un tratamiento inicial y bien realizado, es en el área neurológica, cerebro y columna. Volvamos al tema de la columna. ¿Cuánta gente que ha pasado por sobadores, masajistas, gente que quiroprácticos, un montón de especialidades que no juzgo, porque lamentablemente cuando hay un conocimiento exacto de la patología, lo único que hacen es perpetuar un cuadro y que lamentablemente cuando llega ya a quererse solucionar ya no está en las mejores condiciones. Yo creo que el principal mensaje en todas las áreas es acudir al médico. Este rato una prevención a cualquier nivel puede ser la diferencia entre un desastre, entre un paciente hospitalizado semanas por una patología grave versus un diagnóstico precoz, que eso es lo que se propugna en todas partes del mundo. Muchas gracias, compañeros en estudios, amigos del país. Nos encontramos en el consultorio particular del doctor Luis Carlos Vintimilla Carvalho. Él es especialista en lo que es la neurocirugía. Vamos a conversar sobre las patologías más comunes por las cuales usted debe visitar a tiempo al especialista. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Vintimilla, soy médico neurocirujano, me gradué en la Universidad de Cuenca de médico, hice mi especialidad en la Universidad Católica de Chile y una subespecialidad en cirugía de aneurismas, tumores de base del cráneo en el Instituto Asenjo de la Universidad de Chile. No sé si ustedes pueden ver, tengo la foto de mi abuelo, uno de los más eminentes médicos cuencanos, el doctor Honorato Carvalho, médico. Todo el tiempo siempre conversábamos con él, una gran afinidad, siempre me sentía atraído. Mi papá es abogado, pero nunca me llamó la atención el tema de las leyes. El tema médico sí, el tema médico siempre, ya desde el colegio, y realmente fue una vocación que se planteó y la pude, por suerte, llevar a culmine. Mi abuelo fue médico, él fue uno de los principios, el banco de sangre de Cuenca, lleva el nombre de él, Honorato Carvalho. Muchísimos logros, hablamos de una época en que la medicina era muy precaria, él fue uno de los innovadores en muchas áreas, ginecólogo, hizo nacer, como él sabía decir, a la mitad de la gente en Cuenca, obviamente en la exageración, pero un gran y excelente médico, extremadamente reconocido, con incluso cargos públicos, una gran persona. Y
probablemente me guié de su imagen por el tema para decidirme por el tema de la medicina. A ver, a mí siempre me gustó el tema neurológico. De hecho, uno de los primeros trabajos que yo hice siendo estudiante y en los primeros años fue disecciones de cerebro. Me apasionaba el tema, me gustaba el tema. Fui profesor de anatomía y de neuroanatomía específicamente, asistente de profesor de la universidad. Entonces, como que me llamaba muchísimo la atención. Mi suegro es cirujano, tengo algunas perspectivas, pero el tema neurológico siempre me gustó muchísimo más. Y dentro de ello me gustaba la cirugía. Dije, bueno, si me gusta la neurología, soy hábil y me gusta la cirugía, me hice neurocirujano. Como decía, ya mi especialidad de neurocirugía lo hice en Chile. Estuve 5 años allá, hice mi especialidad y luego un año de subespecialidad ya en una patología que es la que yo más me dedico, que es los aneurismas cerebrales, es decir, aquellas malformaciones responsables de los derrames cerebrales. ¿Por qué eligió Chile, no otro país? Me gustaba mucho, había estado antes allá de visita, conocía del nivel. Realmente uno tiene 2 o 3 parámetros de lugares donde quiere hacer su especialidad. Yo di el examen para Chile, fui el único extranjero que logró entrar aquel año y de hecho fui el único cupo que hubo, incluso nacionales y extranjeros en Chile. Entonces el nivel tenía que ser muy alto para poder entrar allá. La formación mía fue bastante ardua, dura. Tuve la ventaja de estar en un hospital en que no éramos muchos médicos, entonces realmente el tema de responsabilidad de asistencia era muy alta. Sistemas de turnos permanentes, de llamadas largos, pero al ser, en mi caso, en mi año, una sola persona, eso sí brindaba una demanda de trabajo, de preparación muy alta. Realmente son años bastante complejos en el sentido del tiempo que nos tomó, de la dedicación. De hecho, uno cuando está allá no tiene la capacidad de viajar mucho, de venir al país. Yo pude venirme 1 o 2 veces durante los 5 o 6 años que estuvimos allá en total, porque era muy demandante. Había que aprovechar, había que tomar todos los cursos, aprovechar todas las oportunidades que se daban allá. Años muy duros, o sea, realmente que ponen en riesgo muchísimas circunstancias, temas familiares mueren ahí porque uno tiene que dedicarse casi exclusivamente a la especialidad. Así es, de hecho muchos de ellos han venido de visita, se han alojado en mi casa, hemos viajado con ellos, porque aparte de haber sido relación maestro-alumno, nos hicimos muy amigos, mucha confianza, ellos son muy agradecidos, ellos realmente me dieron más oportunidades que probablemente habían dado a otros tipos de personas en la misma situación mía. Entonces creamos una muy buena relación. Hemos estado aquí de visita, hemos recorrido el Ecuador con ellos, realmente una muy buena relación. Debo decir que ese es un tema complejo que en mi caso sí se dio. En mi especialidad, cuando yo estuve allá, sí hubo personas, residentes, postulantes de otros países, a los cuales se les cerraba muchísimo la oportunidad. O sea, realmente debemos reconocer que a veces el tema nacionalista en los países es complejo, Yo debo decir que mi generación allá fue buena por el hecho de haber sido solo uno, no tenía que competir teóricamente, pero tenía que duplicar mis actividades. Entonces ellos vieron la responsabilidad que yo asumía para todo esto, pero en otras instancias sí habían colegas a los cuales no se les permitía ciertas cirugías, muchas de esas cosas. O sea, no permitían que el conocimiento
No, no tanto el conocimiento, sino probablemente la aplicación de ciertas cosas. En general, el esquema de enseñanza ya era súper bueno para todos. Realmente no es que había grupos, pero el tema de prácticas ya dependía de cada uno cómo se ganaba esas posibilidades. Así es, probablemente mi especialidad tiene ese plus de que no manejamos, sin desmerecer a nadie obviamente, pero manejamos el cerebro, manejamos la columna, manejamos el tema de movilidades, temas extremadamente críticos, en los cuales la gente busca los mejores resultados, busca que las complicaciones puedan ser las menos posibles. Ninguna especialidad, ningún procedimiento está exento de una complicación, pero debo decir que probablemente la preparación mía, el esfuerzo, los cursos que uno ha hecho y el deseo de ser, no digo el mejor, pero sí hacer lo mejor que se pueda dentro de esta profesión, ha hecho de que los resultados sean buenos. Ninguna especialidad está exenta de que se compliquen pacientes, pero la idea es que sean lo menos posible, lo menos dramático y sobre todo que el paciente se sienta siempre apoyado. A ver, en aquella época no, nunca, realmente ya estábamos enrumbados. Tomemos en cuenta de que todo el proceso de formación mía en el área médica y de especialista son casi 14 años, que si uno compara con los amigos de uno que estudian otro tipo de profesiones, a los 4 o 5 años ya están con su negocio, ¿no? Los míos fueron 14 años de preparación, cursos, especialidades, pero no, nunca se me ocurrió decir hasta aquí llego. Y afortunadamente en esta época no, ya estoy a un nivel en el cual, gracias a Dios, tengo trabajo, he logrado compaginar todas mis actividades familiarmente bien, socialmente bien, y obviamente eso me permite disfrutar más de la profesión. Muy buena pregunta. Hubo un momento en que pude haber sido ginecólogo, porque en mi año de rural, de servicio comunitario, estuve en un hospital, debo haber atendido sobre 250 partos, cesáreas, partos gemelares, un tema, de hecho hice un trabajo de investigación sobre eso, por un tema de entrar al ámbito social, de cómo se manejaba una atención de parto en la comunidad. Entonces, lo llegué a pensar, pero gracias a Dios no me duró mucho porque ginecología también es un área muy compleja, muy demandante. Estoy justamente, acabo de enviar un capítulo justamente para las generaciones de médicos, no necesariamente neurocirujanos, sino médicos de urgencia. Está en revisión, es un capítulo de un libro acerca de trauma vascular en traumas de cráneo. Me gusta mucho la docencia, es algo que sí me hubiera gustado seguir. Cuando yo trabajaba a nivel público los primeros años, me encantaba dar clases, sesiones a todos los estudiantes, ¿sí? Es algo que ya a veces ya no es tan posible a nivel privado, pero me encanta este tema de docencia. Bien, como lo habíamos comentado, yo fui presidente del capítulo austro de la Sociedad de Neurocirugía en el periodo 2018-2020. Fui elegido debido a que había habido un vacío, muchos años sin autoridades en el austro. Me pareció, con un grupo excelente de amigos, colegas, tomar la batuta para tratar de aunar al gremio. Yo siempre, mi premisa fue tratar de que los colegas nos podamos unir para todo, para compartir casos, para compartir dudas de experiencias y para un tema, incluso por temas legales, siempre es bueno estar apoyados, siempre es mejor entrar a un procedimiento más asesorado. Ese fue uno de los esfuerzos durante mi periodo, tratar de que la mayoría de colegas pudieran unirse y formar parte de los gremios, que al final eso es lo que sirve. Que los colegas estén cada uno por su lado, eso no aporta mayormente, versus el hecho de estar afiliados, asociados, incluidos en un capítulo de una sociedad.
Bien, las mayores patologías, y de hecho una de las principales síntomas de consulta diaria es el dolor de cabeza, el dolor lumbar. Si nosotros dividimos esto en el área solamente cerebral, el dolor de cabeza es una manifestación múltiple, todos la hemos tenido, muchas veces la minimizamos, muchas veces no tiene mayor importancia, pero hay un porcentaje de dolores de cabeza que merecen una atención especial debido a la alta posibilidad de que sean la manifestación de un paciente con un tumor cerebral, de un paciente con una malformación vascular. Yo siempre digo, no todo dolor de cabeza debemos correr a una emergencia, pero sí los médicos que ven una emergencia deben saber reconocer todos los tipos de dolores, saber cuál tiene aquel riesgo, lo que se conoce como red flags, es decir, posibilidades de ser la manifestación de algo mucho más grave, un derrame cerebral, un aneurisma roto, un tumor, un síndrome convulsivo. A nivel de columna, que es otra de las patologías que uno más ve, dolores lumbares, es un área muy bonita y me encanta la columna por las diferentes manifestaciones que implica. Uno tiene que buscar, tratar de que los síntomas neurológicos, los síntomas que uno logra al examinar a un paciente coincidan con los diagnósticos. Entonces, probablemente volviendo a la primera pregunta, la neurología me gusta porque es una ciencia extremadamente exacta, todo tiene que coincidir. Bien, el trauma, una de las principales patologías, tenemos lesiones vasculares, ¿no es cierto? Debemos recordar que la mayoría de aneurismas cerebrales perdón, se encuentran ubicados en las cisternas de la base del cráneo y existen tumores, como son los tumores de hipófisis, ¿no es cierto? Como hay tumores de fosa posterior, que son lesiones altamente demandantes, complejas y que necesitan una especialización para ser manejadas. No son patologías sencillas. Entonces, dentro de esa formación mía de vascular y base de cráneo, se abordó mucho este tema. A ver, realmente es complejo el tema. Yo tengo la ventaja de que mi formación, mi familia me han apoyado, mi esposa es hija de médico, así que ella ya lo vivió esto. Es un tema complejo, circunstancias en las cuales uno tiene que suspender un viaje, un congreso, una situación. Yo creo que en los últimos 2 años me he operado un 24 de diciembre, antes era típico, pacientes el 1 de enero, el carnaval que estamos a puertas, un tema complejo. Entonces uno asume esto, sabe que está expuesto a esto. Es cansado. Si me hago el simpático, no, es complejo porque llega un momento en que uno quiere disfrutar de la familia necesita, y a veces también toca y uno tiene que tomarse un tiempo para escaparse, porque lamentablemente si uno no compatibiliza las cosas no va a andar bien. A ver, el aneurisma cerebral, que yo siempre digo es la patología más compleja que hay. Al aneurisma no le gana nada. Es una patología delicada, uno tiene que tener un manejo. ¿Cómo se produce? ¿Cómo muta? ¿Cómo cambia el cerebro? Bueno, un paciente que tiene un derrame cerebral, es decir, una hemorragia, porque se le rompió un aneurisma, el cerebro, que tiene una contextura tranquila en frío, con un derrame, con hemorragia, se vuelve una piedra. Cuando uno está expuesto a una cirugía compleja en la base, como son los aneurismas cerebrales ubicados en esta zona, el acceso es un acceso microscópico, son cirugías que uno hace con un equipamiento bárbaro. Tú preguntabas una complicación inicial. Existe muchas veces la posibilidad de que ese aneurisma, que lo vamos a tratar, se pueda romper intraoperatoriamente, que es una circunstancia en que ahí se ven cómo son las cosas. Es una situación súper tensa, compleja, en la cual uno tiene que tomar una decisión rápida, hacer todo meticuloso, y que puede cambiar el pronóstico. Entonces, el aneurisma, por eso digo, a este no le gana nada porque uno está expuesto desde el momento que el paciente sangró hasta después de varios días a muchas complicaciones. Por eso es que esta es una patología
que tiene que ser manejada en centros de referencia. Lugares que operan 1 o 2 al año no pueden manejar un aneurisma. Es decir, una persona, un especialista con experiencia. Alguien que tenga mayor formación en el manejo de aneurismas y cirugías complejas. Hemos escuchado, hemos visto las expresiones técnicas, médicas, didácticas, científicas, porque la ciencia avanza. Y el doctor Luis Carlos Ventimilla, pues obviamente ha ido preparándose constantemente, ha estado mucho tiempo en Chile y nos trae acá los conocimientos de hace mucho tiempo en la ciudad de Cuenca, acá en la Antena del Ecuador. Doctor, ha hablado bastante sobre el cerebro. Vamos con el tema de la columna. La mayor parte de la gente, ya de la tercera edad, jubilados, siempre tienen ese dolor. Y muchas veces parece mentira, y yo sí quisiera que haya una reflexión en este punto. Muchas veces dicen, no, es que es la edad. No, el abuelito es así, es la edad. Y realmente están muy equivocados, amigos del país. Ustedes pueden hacerlo ver a tiempo al especialista y poder dar con esa dolencia y quitarle y mejorar la vida de estas personas. Así es. Debemos de entender que el proceso de la columna es un proceso dinámico. Todos vamos a tener temas degenerativos en algún momento de la vida. El asunto es que esa degeneración no venga en una etapa corta, en una etapa precoz y que pudiera ser manejada inicialmente. Todas las vértebras, que es lo que estamos viendo acá, presentan un desgaste que a su vez provoca una alteración a esto, que son las raíces nerviosas, la médula, que es el cordón que transmite todos los estímulos y todo lo que es movilidad, y que a su vez esta afectación, tanto de las estructuras como de las áreas neurológicas, nerviosas, provocan dolor, déficit neurológico. Tú decías muy claro, los abuelitos asumimos de que ya por la edad. Existen cuadros perfectamente tratables en que la columna, por ejemplo, presenta estrecheces. Tenemos cuadros en los cuales se presenta esto que vemos acá, que es una hernia de disco, ¿no es cierto? Una patología extremadamente común, ¿no es cierto? Que cuando es bien diagnosticada, cuando se hace un protocolo de manejo, un algoritmo, y llegamos al punto en que tiene que operarse, cuando uno toma bien la decisión, los resultados en cirugía de columna son muy buenos cuando uno ha hecho un buen análisis, un buen proceso en ese manejo. Realmente es muy importante e interesante que ustedes, amigos del país, acudan a tiempo y no se automediquen. No me cansaré de decir, porque muchas personas se automedican y lamentablemente en vez de beneficiar, se perjudican. Acudan a tiempo al especialista, háganse los exámenes correspondientes, como cuáles, por ejemplo, doctor, en tema de... Bien, cuando uno sospecha, como decíamos acá, una hernia de disco, generalmente la resonancia magnética es el mejor estudio. Hay gente que se hace una radiografía, un estudio que a veces no es suficiente y eso dilata una decisión final y un tratamiento adecuado. En columna la resonancia es uno de los mejores estudios. Tenemos otras patologías en que la radiografía, que es un estudio clásico con ciertas variantes dinámicas, nos puede dar la explicación del dolor de una persona. Entonces, ¿a dónde vamos? Que todos los métodos diagnósticos están a la mano. No hay lugares en los cuales uno no pueda optar por un estudio básico, un estudio de mediana complejidad o más complejo, que cambia mucho el manejo y el pronóstico de un paciente. Realmente muy interesantes las expresiones del doctor Luis Carlos Ventimilla Carvalho. Él es médico en la especialidad de neurocirugía. Hasta aquí el informe. Ustedes tienen la decisión de venir a tiempo al especialista. Agradecemos las cámaras de Anthony Carrillo, reportó Héctor Sánchez para Telenorte 24. Esto ya es noticia y da la vuelta al mundo. Muchas gracias, doctor. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.